Bienvenidos una vez más a su programa Esto no es un show. Una vez más estamos aquí gracias a Alpha Studio Films, que nos tiene con este flow aquí en esta cabina preciosa, y nos tiene aquí en un confort, en verdad que se siente bien, un ambiente relajado, bien limpio, organizado y una producción excelente. Muchas gracias. Le damos la bienvenida una vez más a nuestro programa Esto no es un show. Hoy vamos a tratar un tema, como siempre, para edificar y para aprender sobre la vida, sobre la palabra, siempre con un mensaje que edifique tu alma en esta hora. Este día nos acompañan, como siempre, nuestra madre aquí, Kirsi, Judith, Carmín, y hoy una invitada muy especial, desde muy República especial, Dominicana. desde República Dominicana. Le voy a dar el placer a la hermana Carmín de que la presente, por favor. Mi mamá Betty Peña, que era una mello, que tienen a su mamá aquí en el programa. Voy a tener que traer la mía. Ella ha estado aquí, Sí, ella mi mamá estuvo estaba aquí, sí. sí. Muy bueno, se dio hace poco, me recuerdo. Era de maldiciones Sí, generacionales. eso era algo muy, qué chulo. sí, se dio excelente. Pero volviendo al tema que vamos a tratar el día de hoy vamos a tratar el tema de aprender de los errores en la vida, tanto en nuestra vida secular, nuestra vida que llevamos como seres humanos aquí, como también en nuestra vida espiritual, en nuestros ministerios, en la iglesia. Y vamos a estar desarrollando este tema. Hablaremos de experiencias que hayamos tenido que no quisiéramos que se vuelvan a repetir, o cómo nosotros reaccionamos cuando cometemos un error, cómo nos levantamos después que caemos, y ese tipo de comentarios. Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Voy a empezar con la hermana Carmín. Carmín, para ti, ¿cómo se aprende de los errores en la vida? ¿Cómo nosotros debemos tomar cuando cometemos un error? ¿Cómo aprendemos de eso? Yo creo que lo primero es reconocer, que es una de las cosas que más cuesta cuando uno comete un error, reconocer como cometí el error, metí la pata, lo hice mal. Usualmente el ego del humano y como la poca capacidad de reconocer o de admitir como lo hice mal o estuve mal, nos impide como dar ese paso primero de que lo hice mal, tú sabes. Y entonces asumo lo que venga después de eso, que muchas veces le corremos a eso. Yo creo que lo primero es reconocer cuando tomamos un error, que a veces lo sabemos, pero no somos capaces de tener como ownership o como tomar, no me acuerdo la palabra en español, pero es como tomar como conciencia, autoridad, ser responsable de que hice esto mal y lo hice mal. Y después entonces comenzar a trabajar en base a lo que aprendí de eso para no poder repetirlo. O sea, lo primero es que nosotros tenemos que aceptar que fue un error. Sí, porque hay gente que comete errores que no se han dado cuenta que es un error o no quieren reconocer que es un error. O sea, no debemos de que darnos auto como consuelo, como no estuvo tan mal, sí, no, ¿me entiendes? Que nosotros la gente, usualmente cuando fallamos o algo, a veces asumimos la mitad de la responsabilidad y decimos de que no, pero si tal persona no me había hecho esto, tal vez no había pasado. O comparamos. Sí, buscamos excusas. O como fulano lo hizo peor que yo, entonces... Exacto. Lo primero es tú olvídate de todos los demás y pensar o darte cuenta de que hice esto y estuvo mal. Y entonces, cuando tú reconoces que cometiste el error, tú puedes comenzar... Ok, ¿qué puedo hacer diferente la próxima vez que haga esto? O que me pase una situación como esta. ¿Y cómo no volver a repetirlo? Eso está difícil. Porque Y eso es lo que está difícil. Eso es lo que está difícil. Porque... Kirsi, cuéntame ahí. Bueno, admitir un error es algo muy importante. Porque por lo menos cuando nosotros admitimos un error, pues lo analizamos para luego no repetir el mismo error o otro error mayor que ese, sino que como ya caí en un error, pues yo me autoanalizo y tengo que seguir adelante
y también esto no puede llevarme ni debe llevarme a una frustración, sino que lo que debo es buscar pauta de cómo enmendar, como dicen algunas personas, el error y no seguir martirizándome, ni culpándome, ni auto maltratándome por el error que cometí, sino que tengo que buscar un medio de cómo salir de ese error, qué aprendí para no seguir repitiéndolo y cuidarme un poco más adelante para no seguir cayendo en errores. Pero si por circunstancias de la vida caigo en un error, también me queda analizar y cuidarme nuevamente para no seguir cayendo en eso. Entonces, muchas personas a veces caen en error y se frustra porque a veces se enfoca en lo que hizo, en el error, en el fracaso que tuvo. No se enfoca en la solución de cómo salir de ahí. Se queda encerrado ahí. Eso es muy importante, eso que está diciendo Kilsi, porque en verdad hay mucha gente que cae en depresión, en ansiedad y cosas por algo que se sigue culpando, aunque Dios lo perdone, entonces no se perdona a la persona. Y a veces no sé qué es lo que la gente espera, como que después que Dios lo perdone, como qué es lo que espera para saber que está perdonado, ¿me entiendes? Entonces hay mucha gente que pasa su vida entera acusándose de que es una persona mala y de todo, pero ya dejó eso. Pero hay una atadura o algo que lo mantiene con esa culpa, pero es para que no se desarrolle de ahí en adelante en su vida y se quede solamente culpándose toda la vida. Yo creo que la gente no te ayuda. Me explico. Nosotros, metiéndonos al lado como espiritual, nosotros predicamos de un Dios que perdona y que restaura y predicamos de la gracia, pero nosotros no sabemos dar gracia. Entonces, a veces hay gente, no hay gente, todos cometemos errores, algunos de forma diferente a otros, y nosotros, porque Perenceja hizo X cosa, Dios la perdonó y Perenceja está trabajando con ella misma y la culpa y todo eso, nosotros siempre vemos a Perenceja a través de lo que hizo. Entonces, creo que una de las razones por las cuales la gente no admite cuando comete un error es porque sabe que si yo reconozco que yo hice esto y hago público que hice esto, todo el mundo me va a ver a través de eso. Y yo creo que por eso nos cuesta a veces, yo prefiero a veces taparlo, porque si demuestro que me fue mal en eso. ¿Quiénes somos nosotros? Los mismos que cometemos errores, todo. Así para juzgar de esa manera. Eso es lo irónico de la humanidad. Bueno, pero si se comete un error y la persona se queda callada, no quiere hacer público que cometió tal cosa, pues hay intimidad con Dios, donde esa persona puede en su intimidad presentarle a Dios lo que pasó y pedirle a Dios que lo saque de esa situación. Pero porque no para todo el eso mundo está es la intimidad con Dios. Tan autosuficiente como fuerte para... A veces hay personas que necesitan hablar la cosa con otra persona, porque aunque hablen con Dios y todo eso, a veces hay gente que ni sabe qué oración... Eso sucede de verdad. Depende también ¿Qué oración yo hago? Hay muchísima gente que no sabe ni siquiera orar. Cómo hablar como con Dios en un tema ya así, que no sabe cómo hablar con el Espíritu Santo para que le dé consuelo. Y depende cómo tú veas a Dios, porque si tú ves a Dios como un policía cósmico, que si tú cometes un error te va a castigar, exacto, tú no vas a querer ir delante de Dios y decirle, y eso es falta de conocimiento. Exacto. Eso es falta de conocimiento. Y hay muchas personas que carecen del conocimiento de que se pueden tirar de rodillas y hacer una conversación personal con Dios. Una conversación que no solo es el Padre Nuestro, sino una conversación ya íntima. Y decirle al Señor, pedirle perdón. Si tiene que contritarse y agarrar su espíritu y humillar su espíritu delante del Señor hasta que sea quebrantado para levantarse, lo tiene que hacer. Pero mucha gente no tiene la madurez espiritual para esto. Por ejemplo, un nuevo creyente, por ejemplo, a un error así, comete un error así y fácilmente se va de la iglesia por no decírselo a un hermano o lo que sea, o a alguien que lo conozca, porque se acaba de convertir y no sabe que podía fallar. Porque hay personas que entran al evangelio, pero en su mente tienen, no sé si te ha topado, Judy, con personas que muchas veces tardan mucho tiempo porque ellos dicen que no se van a arrepentir
hasta que ellos no estén bien, perfectamente, que no cometan pecado y esto y que lo otro, pero lamentablemente tenemos que decir, no estamos dando una puerta abierta a que falle nadie ni nada, pero tenemos que decir que en este camino tú puedes fallar y vas a fallar un día. Yo creo que Dios espera que tú falles y por eso tenemos a Cristo. Exacto, si no no podemos sellar esto como que si tú eres cristiano y fallaste ya no puedes ser más. Ese mensaje ha hecho que mucha gente se quede fuera en la calle. El mensaje de que si tú fallas ya le fallaste a Dios y ya tú no tienes oportunidad. Eso yo no lo veo bien. Déjame que Judy me desarrolle ahí un poco del tema de cómo aprender de nuestros errores, cómo aprender de nuestros errores. Mira, Carmín y la hermana Kirsi mencionaron de reconocer, y eso es el primer paso en todo. En psicología, el primer paso para reconocer que hay un problema, para saber que hay un problema es reconocer, aceptar. Pero yo creo que antes de irme a qué voy a hacer para solucionar es qué hice que me llevó a cometer ese error. Y no para buscar un pasado, sino para aprender a hacer las cosas diferentes. Porque ahorita hablaban de que todos vamos a fallar. Todos vamos a fallar. No es que en un momento dado, no, todos, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Y siempre vamos a cometer errores, pequeños, grandes. Ahora, a medida que va pasando el tiempo, el Espíritu Santo va dándote guianza, te va guiando, te va mostrando y nosotros vamos aprendiendo a escuchar esa voz para caer menos en esos errores. Pero recuérdense que Dios va trabajando con nosotros de etapa en etapa. Y hay cosas que nosotros no la conocemos en una temporada, Dios no las revela, que cometimos algo, lo que sea, y ahí entonces Él comienza a trabajar con eso que nosotros tuvimos, ese fallo, ese error, eso que cometimos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tú hablas, es que fueron demasiadas cosas. Yo iba agarrando. Hubo mucho. El tema está bueno. ¿Qué pasa con la, y el pastor lo mencionaba esta mañana, los niveles de perdón? El primero es a Dios. Dios te perdona. Dice la palabra que tus pecados son echados al fondo del mar. Eso es para que ni siquiera queden rastros. Que Dios dice en hebreo que Dios no tiene memoria en cuanto a tus pecados perdonados. O sea, ya Él ni se acuerda de eso. Número 2, perdonarte a ti mismo. De que tú fallaste como ser humano que eres. Perdonarte. Darte esa accesibilidad de decir, sí, yo fallé, lo entiendo, pero también me arrepentí. Y ya la sangre de Cristo es suficiente para perdonarme. ¿Entiendes? Y también perdonar, que lo mencionaba, a aquellos que quizás yo afecté con el error que yo cometí. Ahora, en cuanto a lo otro de que hay muchas personas que se van de la iglesia y ese tipo de cosas, porque sean inmaduros, nuevos creyentes. Acuérdense que un nuevo creyente no se le habla para juzgarle, se le habla para mostrarle a Cristo. Para que se enamore de ese Cristo, de esa sangre, de esa gracia que perdonó sus pecados. No es que tú no le vas a decir que los pecados están mal, que hay algunas cosas que no están bien, que tú tienes que obedecer al Señor, que hay cosas que no están, claro que sí, pero cuando tú le predicas un evangelio solamente para juzgar desde un trono, desde un podio, como un juez solamente, y no le muestras también a ese Dios de amor, esa persona se va a sentir que es inmerecedora de ir ante los pies del Señor. Y tú decías también de buscar ayuda. Yo digo que el primer paso, nosotros que somos creyentes, porque el que no conoce no lo va a entender, su entendimiento está entrenebrecido, es ir a la presencia del Señor. Amén. Oye, independientemente es ir a la presencia del Señor, porque dice la palabra que Él es nuestro sanador, nuestro príncipe de paz, Él es nuestro juez, ¿verdad? Pero también es nuestro Padre. Pero al mismo tiempo, si tú necesitas ayuda, Dios le dio la capacidad a personas para también ayudarte, a los médicos, a los psicólogos, a los terapeutas. Claro. Él también lo capacitó. Yo le voy a dar un ejemplo. Cuando yo estaba estudiando, haciendo el internado en Dominicana, de medicina, yo soy médico, en muchas ocasiones llegaban pacientes que yo le decía, Espíritu Santo, yo necesito que tú me digas qué diagnóstico, por dónde busco. Y Él me daba la luz, Él me guiaba por dónde buscar ese diagnóstico.
Entonces, eso quiere decir que Dios también utiliza a los profesionales en ciertas áreas para también usarlo como canal de bendición para sanar a otras personas. Amén. ¿Me entiendes? Entonces, no solamente, claro, primer paso es buscar a tu papá. Tu papá. Claro. Cuando un niño pequeño se cae o se lastima o comete un error, ¿dónde primero va? O qué tú le enseñas como padre que primero te busque a ti como papá, claro, antes sí. de buscar a los amigos, antes de buscar que te busque a ti. Entonces, así mismo nosotros tenemos que aprender que cuando pasa algo en nosotros, algún error, fallamos, lo que sea, el primer paso, tu prioridad, lo primero es buscar al Señor, no tenerlo como última opción, sino como primera opción, y Él te va a guiar hacia dónde ir, cuáles son los otros pasos para entonces tú tratar con la culpa, el perdón, a resolver el error que cometiste. Amén, así es. Hay algo importante o algunas características importantes que tenemos que tener nosotros para nosotros admitir un error, que es la humildad. Casi siempre el humilde, cuando erra, lo admite. Pero a veces cuando hay personas que somos altaneras, muy difícil de nosotros reconocer que hemos cometido un error. ¿Por qué? Porque no queremos que el otro nos vea como si nosotros fuimos unos fracasados. Y soy tan altanero que no quiero demostrar ni quiero ayuda, porque mi mismo ego y mi altanería no deja que yo admita que cometí un error. Entonces tenemos que tener humildad, porque la humildad es lo que permite que tú te des cuenta que realmente has cometido un error y que necesitas ayuda para tú resolver esa situación en la que te viste envuelto. Pero cuando hay altanería es muy difícil que la persona admita que cometió un error. Entonces la humildad es muy importante en el ser humano, porque cuando el ser humano se da cuenta de los errores, fíjate cuántos errores yo había cometido, hoy me doy cuenta y me arrepiento de haberlo cometido. Entonces, en esa misma medida hay que ser inteligente para nosotros entonces aprender de los errores que hemos cometido y no seguir cometiendo otros. Y también tenemos que madurar en el Señor para que el Señor nos ayude a cómo resolver esas situaciones, esos errores que nosotros cometemos en la vida. Es que lamentablemente Dios no va a escuchar la oración de un altivo. O sea, eso te puede funcionar con nosotros, la Biblia lo dice, los humanos, pero ante Dios tú no puedes decirle no, porque no fui yo que tuve la culpa, porque Él lo sabe todo. ¿Me entiendes? Betty, yo quiero con Betty ahora que me desarrolle parte de este lío. Bueno, yo estoy escuchando, lo he escuchado a todos y me hizo recordar varios personajes en la Biblia. Entre ellos está Judas, que negó a Jesús. Y todo está en la actitud que tomemos al momento de cometer el error o pecar. Me imagino que es un público cristiano el que vamos directo. Sí, amén. Y la actitud que tuvo Pedro a la hora de negar a Jesús. O sea, casi los mismos escenarios y cada quien tuvo una actitud diferente ante su error o pecado. A Judas le trabajó mucho la culpa. Él dejó, a pesar de que anduvo con Jesús 3 años y medio, la culpa lo manejó tanto que llegó al suicidio. Dios haya tenido misericordia de Judas. Pero Pedro lo negó 3 veces y tuvo una actitud distinta de acercarse, reconocer, oye, este es el único hombre, tú eres el único que tiene palabra de vida para mí. O sea, fue como tan extremo, ambas, qué sé yo, como que parte de nosotros mismos como cristianos. Sí. Tenemos la opción tomar la decisión. No trabaje el caso de Judas o como Pedro. Pero también me hizo recordar David. O sea, la vida de David es de mis personajes favoritos después de Cristo. Pero David era un tipo que su vida, tú te pones a analizarla y él se mantuvo de error en error, de pecado en pecado. Y buscamos la Biblia. Claro. Era un desastre de ser humano. Pero David tenía una cualidad que nosotros como cristianos nos tenemos que trabajar, o como individuos, es de aceptar la culpa, de aceptar que pecamos. O sea, lo hice, te fallé, pero perdóname. O sea, perdóname. Nosotros pecamos, no siempre reconocemos que pecamos, pero cuando vamos y pedimos perdón a Dios, queremos condicionar el perdón de Dios. O
sea, tú sabías, Sí. yo tengo tal lucha, simplemente perdóname, no tengo que buscar explicaciones y decirte... No, y hablando Y por eso, escúchame, por eso es que nosotros como cristianos a veces volvemos a pecar. Se nos hace se difícil hace levantarnos. fácil volver. Yo vengo de ahí, o sea, yo vengo de ahí ante Dios. Ya no, gracias al Señor, soy nueva criatura. Amén. Por eso nadie me voy. Pero de yo fallé, pero tú sabías que estoy luchando con esto, ayúdame. No, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Te fallé, pequé, perdóname, tan simple como eso. Y vivir un día a la vez. O sea, mañana a las 12:59, la misericordia de Dios es distinta otra vez. Por favor, quiero que tu misericordia otra vez esté conmigo. Ir a la cruz, porque nos hacemos fuertes. Yo no necesito, cuando nosotros como cristianos hacemos una vida dependiente del Espíritu Santo, vamos a pecar, vamos a cometer errores y el Espíritu... espérate, voy a pisar. Es más, yo me atrevo a decir que aunque queramos afincar el pie para cometer error, él no lo va a aguantar. Busca a alguien, Sí, yo creo que sí. Sí. Porque cuando tú entras en la disposición de tú querer agradarle, que Dios dice, no, esta tipa me Exacto. quiere agradar, Dios te ayuda. Ese fue el éxito de David. Exacto. Aunque David pecó, David falló, David en todo tiempo quería agradar al Señor. Y algo que me gusta de David era que David, que ahorita hablaron de que a veces por no mostrar, que quizás porque nos creemos muy maduros, muy espirituales, yo soy el líder, yo soy el de allá arriba, nadie va a ser mejor que yo no puedo reconocer que yo fallé, yo no puedo reconocer que cometí un error como seres humanos que somos. David no le importaba eso. David, aunque era el rey, David no le importaba su reputación. Si él tenía reputación en el sentido de que si él tenía que danzarle al Señor, cantarle, gemirle, tirarse al piso, desgarrarse la ropa, él lo hacía porque él sabía que él tenía de una manera u otra que agradar al Señor y conseguir ese perdón de parte de su papá en ese entonces. Nosotros queremos guardar una falsa reputación. Señores, nosotros vemos personas que a veces la atmósfera, tú ves que está todo el mundo, como hablábamos ahorita, de confrontamiento, de oye eso. Y tú ves personas que no son capaces de reconocer que sí, que hay algo, que quizás hay algo allá atrás que tenemos que poner en la mano del Señor. Pero es que con nosotros como cristianos, lo que decía Carmen, vivimos como con miedo a que nos recuerden lo que fallamos y que faltamos. O sea, nosotros los cristianos, los seres, es algo como empírico del humano, recordar siempre cuando tú fallas. Tú puedes hacer 99 cosas bien con excelencia, la número 100 tú fallaste y él te va a recordar esas 100. Sí, pero que ahí viene la identidad de Cristo. Exactamente. Entonces, cuando yo como cristiana no llego al nivel, como dice Pablo, que nada me cause molestia, o sea, a mí no me importa lo que tú pienses de mí, yo voy a vivir de toda palabra que sale de la boca de mi Dios. Exacto. Vamos a aprender a reconocer, ahí en la presencia de Dios. No es que tú vas a coger una bocina y vas a decir, no, ¿y por qué dices tal cosa? No, Señor, perdóname. Tiene mucho que ver la relación que yo tenga con el Espíritu Santo. De no ir a la iglesia los domingos y llenarme, sino que en mi intimidad yo tengo una relación con el Espíritu Santo. Amén. Cuando tú como cristiano, tú logras tener eso, mi amor, mira, tú te ríes solo. Tú no tienes miedo ni siquiera que el pecado te haga moriqueta, porque tú dices que no me va a librar de eso también. Hablando de eso, de llegar a llenarme los domingos para la iglesia, tú tienes que llevarle algo a Dios, porque tú no puedes siempre todos los domingos llegar vacío, porque es la ofrenda del Señor, la adoración. El incienso. Dime entonces. Entonces tú pero nada más a buscar que tú vas. Hay que dar. Hay que dar. Y la leña para el fuego, para la Claro. Exacto. Hay que dar. No es solo yo llenarme. Claro, Señor, lléname. Pero no siempre el Señor también espera que le agrademos, porque ¿qué más placer le da al Señor que la adoración? Si en el cielo, ¿qué se hace en el cielo? Es que la Adorar al mi adoración Señor. no puede ser de un domingo, 2 horas. Tiene continua, que ser, un estilo de vida. Exactamente. Pero mira qué pasa, nosotros fuimos creados para adorar al Señor. Esa fue una del motivo de nosotros ser creados de parte del Señor, adorarlo a Él en una eternidad. Pero cuando tú vienes donde el Señor y tú le adoras, esa adoración no se queda vacía.
trae algo para atrás. Cuando tú das esa adoración en espíritu y en verdad, entonces el Señor viene y te llena de su gozo, te llena de su paz. Él vuelve, es como que Él dice, me dio, ahora te voy a llenar. Entonces, cuando nosotros vamos, tenemos un estilo de vida de adoración al Señor, continuamente, todo el tiempo, en tu casa, en el vehículo, en el trabajo, en la iglesia, tú vas a vivir constantemente llenándote, porque el Señor, el Espíritu Santo te va continuamente llenándote. Cada vez que tú dices, papito lindo, yo te amo, yo te adoro, el Señor viene y te dice, te doy paz, mi hija, te lleno de mi gloria, te lleno de mi unción, te lleno de mi amor, te lleno de mi bondad, porque es algo que es así, circular. Yo le doy y Él me da. Pero Él me da por amor, yo le doy por agradecimiento. Exacto. No hay algo que haga mejor su trabajo que en el lugar a lo que fue formado, para lo que fue llamado, para lo que fue creado. Este holder del teléfono fue creado para que yo ponga mi teléfono ahí. Y yo puedo usarlo de 20,000 formas. Yo puedo poner un espejo, puedo hacerme el maquillaje. Pero con nada va a ser mejor trabajo que para lo que fue creado, que fue para poner ese teléfono. Exactamente. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Y en esa línea no hay nada que traiga a mi vida más gozo, más satisfacción, plenitud. Estar completo. Es un círculo. Porque para eso yo fui creado. Porque que mientras más tú le das, Él más te llena. Y su relación, como decía Betty, más se fortalece, más se complementa. Y vamos a cometer menos errores, menos pecados. Exacto, ya no vamos a vivir en una culpa. ¿Por qué? Porque ya esa misma culpa donde tú vives, el Espíritu Santo, a medida que tú le vas dando esa adoración, que tú vas acercándote más a Él, entonces Él comienza a decirte, no, mi hija, es que yo te amo. Y te lo demuestra, porque hay algo que Él pone dentro de ti, eso que Él pone dentro de ti, que es Él mismo, te llena. ¿Y qué hacemos cuando nos llaman religiosos por tener ese estilo de vida que se supone que debemos tenerlo como cristianos? No apartamos o no excusamos o nos escondemos. No siempre hacemos público esa vida, porque con el miedo a que nos llamen religiosos, ahora esta prueba es más santa que todo el mundo, pero se supone que esa debe ser mi vida. Porque soy cristiano, porque soy cristiana. Y en ese mismo término, Betty, señores, esto es un espejo. Esta tierra es un espejo del mundo espiritual, del cielo, ¿verdad? Se supone que ya tú tienes que estar practicando para lo que tú vas. Claro. Se supone que espérate, es que lo que yo voy a hacer es para una eternidad, no es para 2 horas un domingo. Es totalmente que tú te vas a unir a los 24 ancianos, a los ángeles, a los querubines, y eso va a ser tu forma en la eternidad. Entonces, porque aquí entonces nosotros cortamos eso por miedo al que el otro me vea. Mi amigo, que le digan que usted es religiosa, que tú eres muy espiritual, que te digan lo que te digan, porque tú sabes quién es que te respalda. Es tu papá. Pero ven acá, claro. Ahora, qué chulo, perdón, Carmen, qué chulo cuando tú, el espiritual, ¿verdad? El espiritual, porque tienes una relación con Dios, humildemente hablando, tienes una relación y dedicas tiempo, pasas tiempo con el Señor. Qué lindo cuando el Señor te usa como canal de bendición. Amén. Que tú ves su respaldo. Ay, eso es hermoso. Pero no es porque Él te cogió con Kirby, que te respaldó. No. Es que lo que tú cosechaste en esa intimidad, en esa religiosidad de ser tan espiritual, Él lo muestra en público. Amén. ¿Qué tiempo pasaba Jesús con el Padre? Era horas orando. ¿Y qué tiempo pasaba haciendo un milagro? Segundos. O con el pueblo, hablándole de su gloria, de su reino. Eran horas, un minuto, pero con el Padre Él pasaba 4, 5, 6 horas orando. Entonces, ¿qué no quiere decir, mi amigo? El tiempo de intimidad con Dios tiene que ser mayor, tu estilo de vida, o sea, lo que tú haces constantemente, que lo que tú vas a hacer con el otro, que lo que tú demuestras al otro. Entonces, Jesús nos mostró eso en su ejemplo. Horas mostraba en minutos, segundos. El resultado. Yo quiero volver a David, porque hemos combinado varios temas ahora y comenzamos hablando de los errores. Pero hablando de David, dependiendo de mi vida o de mi relación que tengo con el Espíritu Santo, en mi intimidad voy a evitar errores, claro. Yo quiero volver al tema de David, para los que a lo mejor viven cometiendo error en error, que estamos en esa, ¿verdad? Primero, el humano, o sea, nosotros estamos aquí y en nuestra humanidad vamos a fallar y el Señor eso lo sabe. David, que fue un ejemplo de una persona que cometió en siendo pecado, o sea, literalmente todos, él los
pecados Desde cometió. asesinato, O sea, de todo, ¿no? adulterio. Todo, robo, de todo. David, te amamos, pero de verdad que... Oye, Te pasaste. Tendremos una conversación en el Sí, cielo. porque, óyeme, no sé cómo una persona puede meter tanto la pata, pero bueno, algo que David hacía era, una, no repetía el mismo error. error. El mismo error. O el mismo pecado, no lo repetía. Lo cometió todos, pero no repitió uno. Y dos, como ustedes hablaban, él sabía siempre cómo volver al lugar, cómo honrar a Dios, cómo amar a Dios, cómo adorar a Dios. Y era como, él no dejó que sus errores lo definieran. No estamos mandando. Y a cometer entonces, distintos errores. ajá, no le estoy dando idea a ustedes, porque si van a hacer una cosa, Exacto. hagan la otra. Si van a pecar como David, tengan un corazón conforme al de Dios también. O un estilo de vida, Un estilo de vida. de adoración. Cuando tú, a pesar de los errores que cometes y que vas a cometer, tú tienes a Dios como prioridad y tú buscas constantemente del Señor, yo creo que Dios utiliza esos errores para su misma gloria. Porque hoy nosotros hablamos de la cosa buena de David y aprendemos de su historia, de toda la cosa mala que él hizo, porque él supo dirigirse al lugar correcto siempre. O sea, que al final, aún los errores, la cosa mala que nosotros hacemos, si nosotros vamos al Señor, si nosotros no nos importa pasar vergüenza como a él no le importaba, como siendo rey danzar y hacerse vil ante los hombres con tal de agradar al Señor, aún eso que nosotros a lo mejor pensamos que es lo peor que hemos hecho, Dios lo puede utilizar para su gloria. No estoy mandando a que nadie peque, que salga a hacer cosas para darle a Dios motivo y herramientas. Sí. Dios va a hacer lo que va a hacer sin que tú hagas esas cosas, pero aún si las haces, cuando tú vas a la presencia del Señor, pones tu disposición de que, Señor, quiero aprender de esto que hice y no quiero volver a repetir. El Señor utiliza eso para su gloria. Amén. Es que mira, de lo que yo quería decir ahorita cuando estábamos hablando de David, es que la gente ve eso, de que él tenía todo lindo, que un corazón conforme al corazón de Dios y todo eso, y se oye muy fácil de afuera, pero David pasó su proceso. David pasó proceso que ya él él sentía que el Señor lo había dejado solo. Hace rato nosotros no hubiéramos ido de la iglesia y del Claro. evangelio. Oye, David llegó un Era momento. incidente porque las consecuencias eran horribles. Claro. No, pero no era reincidente en el mismo, porque yo creo que lo mejor es aprender del error para no repetirlo, Para no pero no repetirlo. podemos endemoniar los errores, porque lamentablemente en esta carne tú vas a fallar. Sí, puedes de una fallar. forma u otra. Oye, Dios te Naturaleza fue a Pero- trabajar a ti. pecaminosa. Pero para que la gente sepa, David sí pagó por los Oh, errores. no, 100%. No fue que él 100%. llegaba y le No. decía, Dios, perdóname, y venía ya. la David, consecuencia, David llegó- Yo le decía, ay, mi hijo, aquí estoy. David sufrió de soledad, de todo. Él ni siquiera, él le decía, Ay, perdió un hijo. claro, y Su llegó a familia decir, fue un desastre. Su Ajá. reinado al final fue un Sus, desastre. Un desastre. sus hijos, Absalón se rebeló en contra de él, se levantó en contra Un de él. hermano Uno violó a su hermana, o sea, una cosa horrible. tú dices, y tú lo ves ahora porque conocemos el final de la historia, Sí, pero imagínate sí. que nosotros estuviéramos viendo eso en una persona ahora mismo. Tú dices, No, Dios cosa mío, horrible. pero qué Qué desastre de Oye, vida. Tú dices, no, dije, pero tú ves, pero que Dios ahora mío. conocemos el principio, el medio y el final, Sí. ¿verdad? Pero imagínate Sí. ellos que no conocían la historia, como nosotros la Ujú. y que no conocían, no tenían esa relación que nosotros tenemos hoy por la gloria y la sangre de Cristo Amén. con nuestro Padre, era totalmente diferente. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, como que tú dices, analicen eso y dices, oye, no es fácil, el tigre pasó De duro. todo. sí, Fue no. fuerte su vida. Él, Es que la lo- consecuencia de sus errores. Los él la errores, sufrió, en los verdad. errores conscientes, los errores que se cometen conscientes traen consigo su Claro, consecuencia. claro. Y hasta los que no, porque tú vas a tener, yo creo que lo que tú haces de forma inconsciente, Dios en su misericordia ayuda a que no sea tan duro. Sí, por eso porque Dios esa sabe es la que que tú no te iba a querías. decir, Sí. que los inconscientes, pues Dios tal vez no lo toma tanto en cuenta como lo consciente, Sí. porque cuando tú cometes un error conscientemente, es porque ya tú tienes el análisis hecho en tu mente, tú lo llevas a la práctica. Ya tú pecaste ya, aquí. ya pecó. Y el pecado Ento- trae como consecuencia que Entonces, la muerte, ahí ¿sabes? tú tienes que afrontar las consecuencias de los errores conscientemente de que tú lo cometiste y que pudiste haberlo evitado, No, y que porque te- se pueden evitar, Yo algunos sé, se pueden hay Y muchas evitar. hay que cosas. tener cuidado en algo, le voy a decir algo, para hablar al público, hay que tener cuidado de lo que es el pecado deliberadamente, Ajá. porque Carmen decía algo, el pecar no es que nosotros tenemos una condición pecaminosa, nuestra naturaleza es pecaminosa, venimos de Adán, vamos a pecar, entró en el Génesis, todo el mundo se sabe la historia. Ahora, el pecar deliberadamente, como estaba hablando nuestra hermana Kirsi, trae muerte espiritual.
porque ya llega un momento donde a ti se te ha cauterizado tanto la conciencia que ya a ti no te importa fallarle al Señor. Ya a ti te da lo mismo si es algo que le agrada o no le agrada, y tú vas apagando el espíritu. Y entonces tú vas alejando al Espíritu Santo. La palabra dice, no Asesinos de la gracia. Sí. Exacto, no Wow, entristezcáis. Dios mío. Asesinos de Wow. Eso es para un programa, ¿verdad? Épico. Una oye. serie de mensajes. Asesinos de la gracia. Sí, eso se da muchísimo en nuestras iglesias. Y nosotros mismos, yo digo que Dios en su misericordia nos evita caer así, en ser reincidente, y que ya que como que nada nos importa. Ujú. Porque siempre, yo no sé si es que nos han venido un evangelio de la gracia mal interpretada, que Dios te ama a pesar de tus pecados. Sí, Dios siempre te va a amar, pero ¿y la consecuencia? Tú sabes que Pero va a llegar un momento que Dios se va a hartar de tu pecado. yo digo que nosotros... Y si lo vamos al mensaje de las 7 iglesias, porque tú dices de aquí, me estoy acordando, en un momento que Dios dice, te voy a vomitar. O sea, tú me estás dando asco. Sí, mire, algo que yo analizaba esta semana es, ok, Dios nos ama incondicionalmente. Mandó a su único hijo, Juan 3:16. No lo sabemos. Pero, señores, Dios te ama como tú vienes. Cuando Él te encuentra, como tú llegaste. Ahora, Él nos manda a ser cambiado. Él nos manda a transformar. Él nos manda a renovar. Por eso dice, nuevas criaturas son. Por eso nos dejó la promesa, no estarán solos. Tendrán a alguien que le ayudará a que ustedes sean mejores, a que ustedes traten de alcanzar, tú sabes, esa corona de vida, para que no se pierdan en el camino. Sí, Dios te ama. Dios te ama con tus errores, Dios te ama con tus recuerdos, Dios te ama con tu pasado, pero tú no puedes, no, Dios me ama así, yo soy así, Dios me ama así, yo soy orgullosa, como decía Kirsi ahorita que la gente orgullosa no acepta, y yo soy orgulloso y yo no pido perdón y Dios me ama así, gloria a Dios, no, o yo que, bueno, sin número de cosas, no, Dios sí te ama porque Dios ama al hombre, Dios ama al pecador, pero no ama el pecado, y está en nosotros la decisión de permitir que el Espíritu Santo entonces trabaje en nosotros y nos cambie. Pero también nosotros tenemos que dejarnos cambiar. Claro. Yo tuve una experiencia muy personal del Señor, algo que Él estaba haciendo en mi vida, en el que yo sabía que Él me amaba y yo como que abusé un poquito de eso, de que yo sabía que Él me amaba. Y un día el Espíritu Santo me confrontó y me hizo entender que el amor de Dios no es equivalente a su aprobación. Amado tú siempre vas a ser, pero eso no significa que tú tienes la bendición o la aprobación de Dios sobre lo que tú estás haciendo. En pecado tú vas a seguir siendo amado por Dios, pero en pecado tú no eres aprobado por Dios, porque lamentablemente no puede estar donde habita el pecado, donde se practica el pecado. Cuando yo decía ahorita que no es una excusa para quienes me están viendo de que vamos a cometer errores, porque lamentablemente vamos a enfrentar tentación, la humanidad nos va a fallar y va a estar en el medio, pero no, eso debe ser una excusa tampoco para yo ser reincidente en una vida pecaminosa de que metí la pata de esta forma y siempre meto la pata de esa forma. O sea, hay un momento que yo te voy a decir, te he sacado 6 veces de ahí, va a seguir. Vamos a poner aquí vamos a poner este ejemplo que lo saben mucho. Yo comencé a ver películas medio eróticas, medio tú sabes, no sabes nada, pasó hoy. Pero el otro fin de semana tú vuelves lo mismo. O yo dije una mentirita. ¿De consciente? ¿Verdad? Yo dije una mentirita. Sí. Dijiste una mentirita, que no hay mentira. Señora, no hay mentira blanca ni mentira negra. Ni mentirita, mentira. ni todo mentira. Y eso se usa mucho. Sí, Eso, Es mentira. eso se Y usa media mucho. verdad también es una mentira. Claro. Entonces, sí, yo caí, dije esta mentira, pero no, nada, pero te da la oportunidad de que Dios te pone ese escenario donde tú, si volver a hablar mentira o decir la verdad y tú vuelves de nuevo. Entonces llega un momento en que no es una tentación. No. Ya tú buscas que eso pase. O sea, ya tú decidiste que tú ibas a hacerlo. ¿Me entiendes? Y eso se da en La todos los intención, pecados, en todas la las intención. tentaciones. Se da eso. La intención del corazón dice mucho, porque ya cuando tú buscas pecar con el corazón, que ya tú andas detrás del pecado, literalmente, ya la cosa es diferente a tú que te llegó una tentación un día y pasó, y tú te sientes hasta mal y todo por lo que pasó, a que tú andes detrás, no, que no haya que tentarte, que tú andes tentando. Tú te pones ahí expuesto a buscando, en ya la ahí, orillita. ya ahí necesita ayuda. ¿oíste? Necesitamos Porque- confesarnos. Sí, hay problemas. Dice la palabra que Pecado Dios corriendo y tú buscando. No, dice ya la hay palabra problema. que Dios demanda santidad de nosotros.
Y la santidad se busca a través de la obediencia. Y cuando nosotros queremos obedecer al Señor, nosotros nos alejamos de esa tentación. Sí. Por eso viene la importancia, lo que decía la hermana Betty, de tener una relación tan cercana con Dios, porque a medida, cuando viene una tentación, el mismo Espíritu Santo, como ella decía, el ejemplo del pie, él te va a decir, ¡ey! Por ahí si no moviste es. el pie, se Por va. ahí no es, Exacto. claro, es Y así. si eres tan débil, creo que fue a Pablo que le dijo, bástate en mi gracia. Sí. porque Exacto, a tú puedes Pablo. ser perfecto en tu debilidad. O sea, no es que nosotros nos estamos pintando como los super cristianos. Para nada. No, yo tengo que ir a la cruz todos los días. Todos Y los Señor, días. perdóname. Mis hijas me relajan mucho, mami. Yo no, es que si yo me llevo de mi humanidad, yo sería un desastre de persona, de cristiana. Pero yo he aprendido ir a la cruz todos los días. Para mí que como que es el misterio. Yo me convierto todos los días. Yo en también. serio. Sí, yo también. Y cuando en la iglesia hacen el llamado para los no cristianos. Yo también confieso. yo lo hago. Yo también confieso. Por si acaso. Yo también. Por si no estoy bien convertido, ¿oíste? Por si acaso no estoy bien Sí, es que convertido. nosotros no nos podemos confiar en Ay, nuestra yo me propia siento así. opinión. Sí. Cuando nosotros, mire, cuando nosotros no confiamos en nuestra propia opinión, nosotros siempre vamos a elegir el camino en que estamos perfectos y en que estamos bien y que oye, nosotros vamos para el cielo ya. Ya tenemos el boleto comprado. Sí. Pero cuando nosotros nos vemos a través de los ojos de Cristo, nosotros entendemos que todos los días tenemos que, yo digo no todos los días, yo creo que cada minuto, segundo. cada segundo nosotros tenemos que ir a esa Sí, cruz sí, y morir sí, sí, junto sí. con Él. Ajá. Posiblemente ¿Por sí. qué? Porque siempre va a haber algo que nos puede distorsionar Ajá. y tenemos debilidades, pero Jesucristo nos hace fuerte. O sea que Amén. Dios nos hace fuerte porque Él se glorifica, como decían, creo que fue Carmen ahorita, decía, Dios se glorifica en todo lo que nosotros hacemos. Amén. Amén. cuando nosotros entendemos que la medida es Cristo, la competencia, si tú quieres hacerle una competencia, la competencia es Cristo. Entonces tú te das cuenta que no es que diga no, que yo le dije 2 cosas al que se me metió en el carro y aquel está viviendo en fornicación dentro de la iglesia. No. Cuando yo entiendo que o sea, a quien yo tengo que llegarle, aunque sea los talones para poder salvarme, es a Cristo. A ellos reconozco que yo soy una pecador sasa y que no hay forma de que yo me salve de no ser por Cristo. Claro. Entonces, Por tengo eso que hacer Cristo, llamado, Cristo. tengo que recibir el llamado todos los días porque Es que así, no. porque si Cristo tú te está mides bien, con otra persona Con que otra tal Eso es lo vez que está hacemos. fallando, Ajá, eso es lo que hacemos usualmente. que Dice hay que mucha, hay mucha gente nuestro que estandarte, ¿quién es? Es Cristo, hay dice mucha la gente, palabra. hay mucha gente que están así ahora mismo, que lo ven, hacen cosas y de todo y le hacen sentir al otro y ver al otro como que no fallan y todo eso. Yo creo si lo que vemos a través de los ojos de Cristo. sí, yo creo que en el cristiano debe prevalecer la humildad sobre Amén. todo. Claro. Porque desde el altar tú no puedes tratar de que tu audiencia influirla en como que te miren como un ejemplo a ti. Oh, para sino nada. siempre el mensaje Cristo. Cristo. siempre el Cristo. mensaje que tú tienes Ajá. que llevar Ujú. es el de Jesús y de seguir a Jesús. Cristocéntrico. Hay personas que hacen mucho yo en las prédicas. Ese tipo de personas No. yo no realmente Eso es no ponerte me a ti gusta. mismo una carga que tú no puedes soportar. Porque si No yo me le digo a la gusta. gente, fíjense en mí, Va, eso va. eso fue Pablo que tuvo el coraje de decirle de que imíteme Ay, a mí no, como yo a sí, Cristo. un fresco. ¿Cómo yo le digo a la gente síganme a mí? O sea, eso es ponerme a mí un estándar que yo no puedo completar. Pero él tenía problemas con eso del orgullo. Sí, Pablo. Claro, Él tuvo claro. problemas con Poco. eso. Claro. Se parecía mucho de nosotros. Sí, tuvo problemas con eso, en Y verdad. sin embargo fue el apóstol que más mencionó y que más habló Y de que la más habló de su renovación de la pretenencia. mente, de la transformación de la mente, Cristo, de la Cristo, renovación. O sea, siempre habló de que tenemos que ser transformados. De que tenemos que es a través porque de él tam- Cristo. porque ¿Por él- qué? Porque él pasó el proceso. Él pasó el proceso, eso, por eso es, Oye, porque Pablo como era pasó por ahí. tan buena gente que tuvo que aparecérsele Jesús. Sí. Y decir, oye, Wow. ¿de qué Dios tigre mío. tuvo que- De lo bueno que era. Sí, entonces, Ministro, no espere que Jesús se te aparezca. entonces eso quiere decir que él vino desde su condición, él aprendió a ver a los otros, ¿me entiendes? Cuando tú aprendes, cuando tú pasas por el proceso de fallar. Yo nací en la iglesia. Yo soy hija de pastores. Yo me sé la liturgia de la iglesia. Sí. Es una locura, porque yo me puedo sentar y yo observar y aprendí muchas cosas. O sea, yo me sé esto. Conmigo nadie puede discutir de iglesia,
de comportamiento de cristianos y de pastores. Yo soy pastora y me crié rodeada de pastores. Y en mi vida, creo que con Carmen he hablado mucho eso, yo crecí viendo mucho el pecado del otro, juzgando mucho al otro, hasta que me tocó a mí. Y no necesariamente yo lo confesé el pecado. O sea, no necesariamente yo me paré y dije, mira, no. Dios me permitió vivir una situación que yo me viera en el suelo, que yo no me descarrié, porque yo me conocían en mi iglesia por muchísimos años, gente que yo gané, consolidé, discipulé. Más por vergüenza que por otra cosa. Y yo di que verme descarriada. O sea, yo decía que no puedo. A ese nivel Dios, ahora entiendo que fue el Señor, para que yo aprendiera a ver el pecado mío primero. Y antes de yo juzgar al otro, yo sentir misericordia. No te apoyo pecado, jamás ni nunca. Pero sí sé acercarme a la gente, abrazarlo y decirle, yo te entiendo perfectamente porque yo estuve ahí. Pero Cristo, por eso aprendí a ir a la cruz todos los días, arrepentirme todos los días, bajar y olvidarme de todo lo que yo aprendí de mis papás, de los amigos de mi papá que eran todos pastores. Y dije, no, es que en la fuente es Cristo. Cuando Cristo se me baje de la cruz, entonces yo dejo esto. Cuando Cristo se me baje Ay, Dios mío. Claro. Sí. Porque es que nos ponemos mucho los ojos en el hombre y nos gusta mucho juzgar al otro y nos olvidamos de nuestros propios pecados, de cómo estamos nosotros luchando con muchísimas cosas. Entonces, cuando yo aprendí a ver a Dios como mi Padre, de yo irme a su presencia y de Señor, no, hasta aquí. Ten misericordia, porque no me salían, si no puede articular una oración, que sé orar, y te habla en lengua, y te ministro, porque aprendí a hacerlo. Mira que yo quería... Pero cuando yo aprendí a tener esa dependencia del Espíritu Santo, aprendí a tener misericordia con la gente. Amén. ¿Tú entiendes? Sí. O sea, no es que nosotros somos súper cristianos, es que todos los días tú tienes que ir a la presencia de Dios y tú depender de Él. Yo, Amén. mira, Señor, el día que tú creas que yo te voy a fallar, Llévame. y me voy a perder, ay, llévame. Ay, es papá. que yo creo que el evangelio en verdad es como la medicina, que nuestra hermana aquí es doctora. Es como la medicina. Yo creo que nunca terminamos de aprender del evangelio, porque por más años que pasen, a veces hay cosas que tú la descubres ahora que no eran así. El evangelio, la Biblia, tú vuelves y lees la cosa y te da vuelta. Oh, wow. Hay predicadores que te dan un mensaje de un versículo Nueva cada mañana. Su palabra. totalmente Sí. diferente. Y otro predicador lee el mismo versículo y te da un mensaje. Y sin salirse de su línea, cada uno. Sí. Lo que pasa es que la palabra es como es viva, como dice la palabra. La palabra es viva. Y por eso nos va enseñando cada día más cosas diferentes, porque es lo que el Dios es perfecto. Entonces Él te va a enseñar en el momento lo que tú Él te va a decir lo que tú te necesitas en ese momento. Amén. Pero por medio de esa misma palabra, si más adelante tú necesitas, vuelve y te la da con otro contexto, lo mismo. Amén. ¿Tú sabes qué Porque- pasa? Que la palabra trabaja como un espejo. Wow. La palabra nos revela Cuidado. nuestra condición. Sí, Esa es la eso intención de real. la palabra y por eso es que tú todos los días vas al mismo versículo y Él va a revelarte que tu condición en ese momento. Amén. Sí. Amén. Ella te revela. Por eso es que para nosotros ver nuestra Dependiendo condición. cómo tú estás, cómo tú te Exactamente. sientes, Sí. se interpreta la palabra. Es un Amén. espejo para que tú Amén. veas tu condición. Wow, Dios mío. Esto está buenísimo. Mira, pero tenemos que finalizar ya. Ya Alfa Estudio nos está haciendo señas y tenemos que finalizar ya. Vamos a dejar que nos deje la invitada un consejito para las personas sobre eso, sobre aprender de los errores, como un resumen de lo que hablamos aquí, un consejo para alguien que cometa un error. Amén. ¿Qué debe hacer? Amén. Bueno, para mí uno de los ejemplos más hermosos que hay en la Biblia de misericordia, de restauración, es la historia del hijo pródigo. Ujú. Wow. O sea, no importa qué tan grande sea tu pecado, no importa qué tan grande sea tu error, tú reconocer, levantarte, volver a la casa del Padre, volver a tu casa. Amén. Independientemente que te hayan entregado toda tu herencia y tú creas que no mereces nada, Dios siempre va a estar ahí esperándote como tu Padre.
Amén. Y tú permitirle a Él manifestarse a tu vida como padre. No como el papá pegón que te está esperando para juzgarte, para acusarte, no. Sino como ese padre Amén. real que te planificó, que te esperó, que tuvo planes contigo, aun tú quisieras otra cosa. O sea, siempre ver a Dios como ese papá lleno de amor, de misericordia, que aun tú pagues la consecuencia del pecado, Él te va a acompañar y te va a ayudar, te va a restaurar en el proceso de pagar tu error. Él te va a acompañar, te va a restaurar, te va a sanar y va a hacer que tu experiencia sirva para ayudar a otros y que no vuelvas otra vez a cometer por lo menos el mismo error. Wow, no le falta más nada. Esto no es un show, todo por hoy. Gracias, bye bye.